La mano del Señor vino sobre mí, me llevó fuera por el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar junto y alrededor de ellos, y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí que estaban muy secos. Entonces me preguntó: oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondí: oh Señor Dios, tú lo sabes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque ahora nos permites meditar en tu palabra. Queremos ponernos en tus manos y pedir tu bendición, tu dirección, tu ayuda. Ilumínanos, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que nosotros tengamos también un corazón dispuesto a aprender de esta preciosa palabra tuya. Que nos edifique, que nos llene, pero también que nos desafíe a obedecer, que nos desafíe a hacer nuestras las grandes promesas que tú tienes. Gracias, Señor, por esta oportunidad y bendícenos en este momento de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema, la restauración, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que seguimos con el tema de la restauración de Israel? Restauración también representa, o la restauración de Israel también representa nuestra restauración. Es decir, la manera en como nosotros aplicamos los principios espirituales en el Antiguo Testamento, en este caso de los profetas mayores, tiene una repercusión en nuestra propia vida espiritual. Es decir, no podemos estudiar la Biblia y decir: ah, sí, esto pasó al pueblo de Israel hace 2500 años, ¿no? Y ya, vámonos, vimos una historia que pasó hace 2500 años. No. La palabra de Dios se puede estudiar de esta manera, pero también los principios, las enseñanzas, las experiencias del pueblo de Israel hace 2500 años tienen que ver con nuestra vida, ¿sale? Entonces, si vamos a hablar de la restauración de Israel, ya vimos que Dios emitió un juicio, castigó muy feo al pueblo de Israel. Están cautivos, esclavos en Babilonia, y después Dios hizo juicio sobre las naciones. Y ahora viene la tercera parte, que es una restauración. En esta restauración hemos visto águilas, hemos visto árboles, hemos visto montañas, hemos visto un valle de huesos secos, que todo esto es una serie de simbolismo, una serie de poesía, literatura profética, que la profecía aplicándose al pueblo de Israel y aplicándose también a nuestras vidas. Entonces, aplicándose en aquel tiempo y aplicándose en un tiempo futuro. Entonces, pues más o menos ahí vamos con el estudio de Ezequiel. Espero que estemos todos captando los mensajes principales de este profeta o de Dios a través de este profeta. ¿Sale? Ya se quedaron los niños allá sin Martita. ¿Ya vieron? Ah, ya fue Gaby. Le tocaba a Gaby. Entonces, y Gaby dijo que te tocaba a ti. No, solos no están. Ah, bueno, ok. Todo está bien. Dice aquí entonces, estamos hablando, ¿qué piensa usted? La mano del Señor, recuerde, la mano del Señor vino sobre mí. En este caso no fue la palabra, ¿verdad? Me llevó fuera por el Espíritu. Ya vimos cómo Dios puede tomarte, llevarte en el Espíritu, y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Ya más o menos hemos visto esta parte espiritual que también vemos en Juan, cuando dice: me llevó o fui en el Espíritu. ¿Cómo es irse en el Espíritu? Como cuando usted está dormido allá y aquí estamos en una actividad en la iglesia, en la brigada del sábado, y usted en su casa viendo una película en la tele, y dice: ahí estaba con ustedes en el Espíritu. ¿Se llama? Entonces, ahí estaba en el Espíritu. Me hizo pasar junto y alrededor de ellos. Bueno, ¿qué vio? ¿Dónde lo puso? A Ezequiel, en un valle, ¿sí? Así como el valle aquí de Coacalco, Tultitlán, Tultepec, es un valle, ¿sí? Si usted subiera en la montaña, pues es la montaña, pero abajo es el valle. Y luego lo lleva a un valle, y en el valle estaba lleno ¿de qué? De huesos. Me hizo pasar junto a ellos, alrededor de ellos, eran muchos,
Y aquí que estaban pues ya muy secos, tenían mucho tiempo muertos. ¿O sea, le da miedo los huesos, las calacas? ¿Sí le dan miedo o no? Que a una calaca le hable. Imagínate. Entonces me preguntó: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondió: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces ahí está usted en medio de las calacas y escucha la voz de Dios, y Dios le dice: ¿estos huesos vivirán? ¿Qué respondería usted? Como Ezequiel. ¿Qué respondería usted? O si yo le preguntara: ¿y esos huesos vivirán? Pues no, ya son huesos, ya se murieron. ¿Cómo van a resucitar? Ya están secos ahí, ¿no? Entonces tenemos esta escenografía, este escenario, esta imagen de Ezequiel en medio de un valle. El valle está lleno de huesos y estos huesos están secos. Pero el tema entonces es restauración. La restauración de un pueblo que se llama Israel, y esta restauración que tiene que ver con nuestra vida. ¿Nuestra vida necesita ser restaurada? ¿Por qué? ¿Cómo está tu vida? ¿Deshecha? ¿Destruida? ¿Seca? ¿En qué tiene que ser restaurada? Nuestra vida tiene que ser restaurada. A ver, ¿quién dijo que sí? Sí, pastor. Ajá, ¿en qué? Nosotros llegamos a Cristo, tenemos una vida desordenada completamente. Y Él empieza a restaurar, pero diario nos restaura en algún área de nuestra vida. Ok, ¿sigue restaurando tu vida? ¿Actualmente o ya terminó? ¿No? ¿Dios sigue trabajando? Pon un letrero ahí. Sigue, estoy en restauración. Dios trabajando. Paciencia, ¿no? Sí, va. Paciencia, Dios está trabajando. Sí, mucha paciencia. ¿Quién más dijo que sí? ¿Sí necesita ser restaurada nuestra vida? ¿Sí o no? Totalmente. Bueno, entonces me dijo: profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré subir carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Entonces la restauración solamente es posible a través del poder de Dios. ¿Algún ser humano pudiera darle vida a los huesos secos? Estamos haciendo una comparación entre esos huesos secos y nosotros y nuestra vida. O esos huesos secos, primeramente aplicado al pueblo de Israel y luego aplicando a nuestra vida. Es decir, el pueblo de Israel está cautivo, ya Dios lo enjuició, lo sacó de su país, son esclavos, algunos los mataron, ahí están los huesos, y el pueblo está esparcido en las naciones, así le menciona, ¿no? Nuestra vida, en un momento dado, como dice Martita, viene o está en soledad, en depresión, en algún tipo de enfermedad, en algún tipo de crisis económica, en algún tipo de crisis familiar, en algún tipo de crisis emocional en nuestra vida, ¿verdad? Destruidos, no sabemos qué hacer, a quién acudir, acudimos al brujo, creemos que el dinero lo puede todo, creemos que después de estudiar y terminar una carrera voy a ser feliz, pero no es así. Creemos que después de casarnos y tener hijos vamos a ser felices, y no es así. Creemos que después de dejar de rentar y tener una casa propia vamos a ser felices, y no es así, ¿verdad? Muchas de estas cosas nos ayudan a tener estabilidad emocional, familiar, física, pero al final del día el hueco, el vacío en el corazón permanece. Unos quieren llenarlo con fama, otros con dinero, otros con poder, otros con belleza, y vemos que no, se tatúan, se cambian los ojos y ven que eso no sirve de nada. Se cambian los ojos, ¿no? Se quitan uno y se ponen el otro. Bueno, sí, es que algunos los veo con ojos cafés y luego los veo con ojos verdes. ¿Cómo? ¿No? Entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué? Y el corazón vacío. El corazón vacío. El rico quiere ser más rico. El poderoso quiere tener sometido a los que no son, a los débiles. Y no hay una saciedad. No hay saciedad. Todo mundo no se siente satisfecho. ¿Hasta que conocemos a Dios.
Y esta es una experiencia inolvidable, es una experiencia en la cual Dios viene llenando el hueco, el vacío de cada corazón, en cada necesidad que usted tenga. Si Dios reina, si Dios ha venido a su corazón y a su vida, usted se ha dado cuenta que fue creado para tener un encuentro con su Creador. Usted fue creado para... ¿Cuál es el propósito de la creación humana? Para que usted conozca a su Creador. Cuando usted conoce a su Creador, dice: ¿y dónde estaba yo? ¿Por qué andaba tan perdido? ¿Por qué andaba yo perdido en otras cosas? Si al entender y al conocer a mi Creador, encuentro el propósito y el sentido de una vida verdadera. Entonces, tenemos aquí una situación de que solamente el poder de Dios puede transformar, puede restaurar. Solamente, y por eso precisamente pone el ejemplo de huesos secos en la tierra, porque ¿qué ser humano tendría el poder, o qué mente tendría el poder de restaurar a estos huesos? Solamente alguien que es todopoderoso que pudiera lograrlo. Y que además sabe cómo están constituidos los huesos. El que nos diseñó. Si desde el vientre, ¿verdad? Una célula, dos células, un embrión, y cómo se va formando, multiplicándose las células, hasta que ya tiene manitas, se empieza a formar el cerebro, se empiezan a formar las piernas, el corazón, y pasan las semanas, y ¿quién va haciendo todo eso? Dios. Todo es el diseño de Dios, diseño divino. ¿Quién más pudiera hacer eso, no? Cada tejido, cada sistema, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema óseo, no sé cuánto, qué gran cantidad de información, inteligencia para formar un ser humano, a un ser humano. Y hay millones y millones, y Dios los forma a todos. Entonces tenemos aquí solamente que es a través del poder de Dios. Así como están los huesos, así está nuestra vida. Solamente el poder de Dios puede restaurar, cambiar. Un corazón, recuerda que hemos hablado mucho, corazones que tendemos a la mentira, que tendemos al egoísmo, que tendemos... ¿A qué tiende su corazón? ¿O cuál es el problema? ¿A las drogas, a los vicios, a las groserías? ¿A qué tendemos? ¿Al pleito, a la violencia? ¿Tendemos a la violencia? ¿Alguien nos hace algo? Inmediatamente, ¿qué pasa con ese micrófono? Tanto dinero que se compró, que se utilizó, que costó para que estemos en esta situación. Que lo agarre bien de abajo. Que lo agarre así, con cuidadito, ¿no? Es que se sale de abajo. Bueno, seguiremos con esto. ¿En qué estaba? ¿En qué? ¿Dónde está su corazón que tiene adentro su corazón? Ah, sí, ¿qué hay? Violencia, ¿qué hay? Soledad también. ¿Cómo puede cambiar esa situación? Porque yo he visto a testigos de Jehová que son borrachotes y que cuando entran a la religión de los testigos de Jehová se les quita lo borracho. ¿Usted no le ha tocado? O se convierten en budistas, o se convierten en santeros. Ah, no, eso no. No, eso sí. Eso sí siguen igual. Peor. Y cambian. Hay gente que cambia. Los que practican el catolicismo, la religión tradicional mexicana, muchos católicos saben que eso está mal y lleva los mandamientos al pie de como debe de ser. A ver, explíqueme. ¿Cambios los puede generar solamente Dios? ¿O no? Pues es a través de él que podemos nosotros cambiar. Ajá. Es la fe. Sí, también pues uno tiene que hacer lo propio, ¿no? O sea, si sabes que robar no está bien, mentir, Y eres un ratero y de repente ya no lo eres. Y le das gracias a la Santa Muerte porque te hizo un favor, porque te sanó, porque te ayudó a una vida nueva y te vas hacia ella.
¿Sí? ¿Dios? ¿Es Dios? ¿O es el diablo? ¿O eres tú mismo? ¿Es tu mente poderosa? ¿O qué será? Puede ser Dios, pero también. ¿Uno mismo? Sí, que tengas fuerzas de voluntad. Vas a los alcohólicos anónimos, ¿no? ¿Y qué trabajan ahí? Tu voluntad. La fuerza de voluntad. Ajá. Te echa humildad. La mente es muy poderosa. Y entonces, cuando uno se propone realmente a cambiar, lo puede hacer, pero siempre debe ser enfocado también en el poder divino. Bueno, en ese caso. Pero cuando no, y cambian, ya. Nada más es el querer cambiar. Ajá. Decir yo puedo cambiar, lo que quiero hacer, y es el querer. Puede ser. Entonces está basado en el humano, en el humanismo, en la fuerza, inteligencia de un ser humano. Sí, también, pero también si nos basamos en una religión, es el querer respetar la religión también. La fe. La fe, vaya, cuando hablamos de... ¿Y entonces cuál es la diferencia con un cristiano? Pili. Porque es que sí tiene mucho que ver la fuerza de voluntad. Bueno, Sí, claro. Tiene que ver mucho la fuerza de voluntad. Pero, ¿cuántas personas realmente tienen esa fuerza de voluntad? Sí, muchas. Ponle que muchas, ponle 1000. Pero La mayoría de las personas necesitamos de algo más que la fuerza de voluntad. Entonces, por eso le entregamos. O sea que le vas a ayudar a Dios, No, ¿no? ¿Cómo? no, por ¿Qué eso o pedimos. sea, Dios necesita de nuestra fuerza de voluntad para... Nosotros, por ejemplo, nosotros pedimos, ¿no? que Dios sea es que nos restaure, que nos ayude a cambiar. Sí. No es que le ayudemos, sino que Él es el que nos va a ayudar. Va a obrar en nuestras vidas y nos va a hacer entender por esta palabra. Ok, entonces es Dios el No, que... para mí sí. O sea, ¿y cuál es la diferencia entonces de los que cambian y no tienen a Dios en su vida? ¿Cómo será la diferencia? la diferencia es la fe, ¿no, pastor? Es la fe a Dios y el temor a Dios. Es la única diferencia de un cristiano a uno que cambia y se va a otra religión. Pongamos la Santa Muerte, la fe y la obediencia a Dios, el temor, a Dios. Yo lo creo así, ¿no? Martita. Aquí usted puso varios ejemplos, pero por ejemplo, en la cuestión del cambio, en los alcohólicos anónimos ellos sustituyen el alcohol por otra cosa. Por el cigarro. Y, pues, sí, O por la grosería. y siguen diciendo que Groseros anónimos. ya no toman, pero ya fuman. Son groseros. O sea, y no, su vida no tiene un cambio como cuando nosotros llegamos a la palabra. Por eso. No es el mismo cambio. Hay unos que están ahí, pueden estar ahí 25 años, pero son enojones, dejan a sus mujeres, son mujeriegos, o sea. Sí, pero ya dejaron el alcohol. Pero ya no toman, pero ya no beben, nada más. ¿No? El humanista. Entonces, El humanista es yo lo puedo hacer, mi voluntad y todo es centrado en lo que yo puedo hacer, pero no son felices lo que está diciendo ahorita, ¿no? Pero ¿será? tiene ese hueco ahí en su corazón. entonces una experiencia con Dios. ¿Quieren hablar? ¿Alguien habló? Entonces una experiencia con Dios. ¿Marca la diferencia o no? Sí. Para el cambio. Sí. ¿Cambio permanente? Cambio permanente. ¿Cambio dentro de tu corazón? ¿Un cambio que habla de una relación con Dios? De ese cambio motivado no por otra cosa, sino porque Dios ha venido a nuestra vida y hemos tenido un encuentro con Él. ¿Cómo es eso entonces? ¿Cómo es una experiencia personal entonces, íntima? Yo no puedo hablar de la experiencia de Juanita, ni la de Martín. Cada quien tiene que hablar su experiencia con Dios. Y en esa experiencia que usted tenga con Dios, sabrá si es genuino su cambio o no. Cada quien sabrá si está generando esos cambios por amor a Dios, por el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver, el Espíritu Santo, el Espíritu humano, la voluntad del hombre, en ese sentido, o realmente el poder de Dios se está manifestando, la divinidad, y algo extraordinario y sobrenatural está sucediendo en nuestra vida. Porque si no tenemos esa experiencia, seremos cristianos religiosos, cristianos de banca, cristianos apáticos a evangelizar, cristianos que no tenemos un interés genuino de adorar a Dios y de venir a la iglesia y adorar a Dios
porque Él es Dios. Le adoro por algún otro interés, vengo por algún otro interés, pero no porque Él sea mi Dios. Porque regularmente esto se refleja cuando les decimos, vamos a orar. Ah, sí, vamos a orar. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Y centran la oración y la relación con Dios en que Él me da y yo recibo. ¿Esa es una relación correcta, genuina? No. El verdadero cristiano dice, cuando va a orar, lo primero que hace es entregarse. Cuando va a la iglesia, va a dar, a servir. Cuando tiene una relación con Cristo, ha entendido que somos basura y que somos nada, y que Dios, por su gracia, nos ha convertido en personas con propósito. Pero es por gracia, no merecemos absolutamente nada. Entonces, bueno, es complejo un poquito el asunto, pero se requiere del poder de Dios. Si el poder de Dios está viniendo a tu vida, si el poder de Dios lo has experimentado en tu vida, lo sobrenatural, lo espiritual, tú sabrás de qué es de lo que estoy hablando. De lo contrario, pues te resultará aburrido esta plática. Una plática de estas es aburrida para aquel que no tiene el Espíritu de Dios y que no se emociona porque un día estaba perdido y muerto y Dios lo encontró. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos ahí a los huesos secos que representan al pueblo de Israel y que representan nuestra vida, nuestras vidas. Y solamente el poder de Dios puede restaurar. Solamente el poder de Dios puede darnos una vida nueva, pero una vida genuina, una vida diferente, una vida permanente. Vamos a seguir leyendo. Profeticé, o sea, ¿qué le mandaron a Ezequiel? ¿Qué le dijo? Profetiza. A ver, ¿qué entendemos por eso? Le dice, entonces me dijo, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. A ver, ¿cómo está eso? En ese de profetiza, es más bien, ordénale, ¿no? Háblale. Diles, mejor diles, ¿no? Dile. Ajá. Sí, profetizar. ¿Sí? Profetízales a estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. ¿Está profetizando? Pondré tendones sobre ustedes, haré subir carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. ¿Cuándo es cuando se sabe que Él es el que está actuando en nosotros? No, ¿cómo cuando Él venga? ¿Cómo se da cuenta cuando Dios verdaderamente está actuando en su vida, en una transformación? Cuando hace algo y ya no lo hace. ¿No? Cuando ya, por ejemplo, eras muy enojona y grosera y ahora a pesar. Y a eso se le llama convicción de fe. Y entonces sabrán. Entonces sabrán. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en la montaña y vio una zarza, una planta, un árbol, un arbolillo ardiendo en fuego y no se consumía? Y luego se le apareció Dios y le dijo: tengo un plan para ti. Tenía 80 años Moisés y quiero que vayas y le digas a Faraón que deje salir a mi pueblo. ¿A dónde? ¿A dónde quería Dios que llevara a Moisés al pueblo? No, a un monte, porque ahí quiero que me adore. Ahí quiero que me adore. ¿Y cómo sabrán? Dice, y fíjate lo que dice ahí, creo que me parece que es Éxodo capítulo 3. Y la señal de que yo soy el que te mando, dice Dios a Moisés, es que ustedes me van a adorar a Él. O sea, te estoy pidiendo ahorita algo imposible, Carol, Luis, algo imposible que tú no puedes hacer, tú no puedes lograr. Pero tú sabrás que yo soy el que te está enviando y que yo voy a estar contigo y que yo voy a hacer posible eso, que para ti es imposible, cuando estés en el cambio, cuando estés allá donde yo te quiero llevar. Así le dijo a Moisés. La señal de que Dios es el que te está hablando y te va a sacar es que el pueblo me va a adorar en aquel monte. ¿Y qué pasó unos meses después, unas semanas después?
No. El pueblo estaba adorando a Dios en aquel monte. Era Dios, la evidencia. Cuando Dios profetiza, cuando Dios dice algo y tú te das cuenta de que es algo sobrenatural en tu vida, es porque entiendes que ese cambio es un cambio que Dios está generando en tu vida. Y entonces tú, como María, la mamá de Jesús, tienes que meditar esas cosas en tu corazón. ¿Qué significa eso? Y María meditaba esas cosas en su corazón y se quedaba callada. ¿Por qué? Porque ella había recibido una profecía. No la entendía, algo imposible, pero ella callaba. Al ver el desarrollo de la profecía, se daba cuenta que era Dios interviniendo y ella meditaba esas cosas en su corazón que generaban convicción. Yo no sé hasta qué punto tú y yo tenemos una convicción de fe, de crecimiento espiritual y de relación con Dios, de saber que realmente Él ha intervenido en nuestra vida, o es algo pasajero. Luego aquí dice: profetízales y diles: he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré subir carne. Entonces estamos experimentando nosotros ese cambio del poder de Dios. Profeticé, dice Ezequiel, pues como se me ordenó, y mientras yo profetizaba, ¿qué pasó? Hubo un ruido, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Dónde estaba Ezequiel? ¿Dónde estaba? Estaba en Babilonia, pero su espíritu estaba acá. Estaba en el espíritu, y en el espíritu él vio una visión que Dios le mostró: un valle con huesos secos. Háblales y diles. Y luego él les habló y les dijo: escuchó un ruido en el espíritu y vio cómo los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré y aquí que subían sobre ellos tendones y carne. Se les estaba formando la carne, ¿verdad? Sobre ellos, y carne, y la piel se extendió encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. ¿Cómo ven? Hasta aquí. ¿Cómo vamos con ese valle de huesos secos? Es su vida, la vida de usted, la vida mía. Cuando Dios creó a Adán y a Eva del lodo, del barro, de la tierra, los crea, y ahí está el monito. Haga de cuenta que usted es un escultor y agarra el lodo y agarra el barro y hace un mono o un hombre, un mono en forma de hombre, ¿vale? Pero ¿tiene vida? Ahí está, ¿verdad? Dice el Génesis que Dios sopló. ¿Qué sopló? Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué sopló? ¿Espíritu humano o espíritu de Dios? A ver, en Adán y Eva, ¿qué sopló? Espíritu humano, y fue el hombre un ser viviente. ¿Espíritu humano o espíritu de Dios o los dos? ¿Por qué? Explícame por qué los dos y no uno nada más. Porque creó al ser y fue, por ejemplo, unos hermanos, pero no tenía nada ni espíritu ni corazón. Corazón sí. Bueno, corazón Sí, ya estaba formado. Y ya él con el espíritu sopló. Ajá, con el espíritu le sopló, pues ya le dio vida. Sí, ya le dio vida, ya andaba caminando. ¿Espíritu humano o espíritu de Dios? También le dio espíritu de Dios, pastor, porque él tenía una comunión con Dios. ¿Comunión con Dios? Hablaba con Dios. Hablaba con Dios, pero él nunca había pecado. O sea, no te compares con Adán antes de caer. O sea, antes de caer él era un hombre inocente, sin pecado. Como un bebé, ¿no? No lo sé. ¿Como un bebé? ¿Un bebé no tiene pecado? Dice: en pecado me concibió mi madre. Todo el ser humano que nace después de Adán y Eva, después de que pecaron, bueno, después de Adán y Eva, porque no tuvieron hijos antes, ¿verdad?
nacen con un cuerpo. Los bebés nacemos con un cuerpo, con un alma y con un espíritu humano. Si no, no fueran seres humanos. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuándo es que los cristianos necesitamos el Espíritu de Dios? Ya cuando crecemos, nos damos cuenta de que somos pecadores, se nos presenta el plan de salvación en Jesús, se nos presenta a Jesucristo, y nosotros decidimos o hacer de Jesucristo nuestro Dios o rechazarlo. Si le aceptas a Jesucristo como Dios y le recibes en tu corazón y crees en Él, te arrepientes de tus pecados, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En ese momento tienes la salvación, pero ¿qué pasa? Naces de nuevo, pero ¿cómo? Naces en el Espíritu, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo te bautizan? Hay que regresar a la clase de bautismo, por favor. ¿Qué se necesita para que una persona nazca de nuevo, sea justificada, sea salva? ¿Qué se necesita? Sí, que una persona que tiene fe en Jesús, ¿qué se necesita para tener vida eterna? Sí, ya se arrepintió, hizo la oración. ¿Qué cosa con el Espíritu Santo? Que venga el Espíritu Santo y sea derramado el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que se requiere, que el Espíritu Santo de Dios venga, para que entonces el espíritu humano que está muerto, que no hay comunión con Dios, sea vivificado. Esa es la vida nueva, ese es el nuevo nacimiento. El espíritu humano resucita cuando el Espíritu Santo viene, y entonces espíritu con espíritu hay comunión, porque ¿quién da testimonio de que somos hijos de Dios? Nuestro espíritu da testimonio, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos una situación. Dice que va a derramar espíritu, dice, no tenían espíritu, se juntaron huesos, miré aquí que ellos subían sobre ellos, tendones, carne, extendidos encima por ellos, pero no había ¿qué? Ya tenían carne, ya tenían ojos, ya estaban ahí, pero no había, eran como zombies. ¿Memo? Usted está diciendo que cuando, por ejemplo, recibimos a Cristo, estamos recibiendo la gracia, ese regalo que Él nos da. Correcto. Y en ese momento el Espíritu Santo está bajando a nosotros. Correcto. Es un momento, no son varios momentos, es un solo momento. La salvación es un momento, no es un proceso, es un momento, una decisión, la decisión más importante de nuestra vida. ¿Sale? Si Dios te ha despertado para que tú conozcas a Jesucristo y digas, sí, yo quiero conocerle, qué gran honor y qué gran privilegio de que podamos ser hechos hijos de Dios. Pero bueno, estamos hablando entonces de que los huesos hasta ahorita no tenían espíritu. ¿Zombies? ¿O cómo estaban esos cuerpos? Ya tenían tendones, ya tenían piel, ya tenían carne, ¿verdad? Ya estaban ahí, pero estaban muertos. ¿Sí? No tenían espíritu. La profecía se anuncia porque es la palabra prometida por Dios. Entonces, la profecía, por eso habla de profecía. ¿Qué tenemos ahí? Más o menos como en la figura. Yo creía que eran como zombies, pero no, ¿verdad? Sí es el valle de los huesos secos. Ok. Dice el versículo 9, entonces me dijo, profetiza al Espíritu. ¿Cómo está eso? Profetiza, oh hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho el Señor Dios, oh Espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé como me había mandado, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. ¿Qué espíritu será? Obviamente en el Antiguo Testamento con los profetas y demás no se entiende como nosotros lo entendemos ahora después de Jesucristo, ¿no? En la teología del apóstol Pablo, en la doctrina que nosotros tenemos,
no se entiende esto que acabamos de decir del Espíritu de Dios que viene, vivifica, justifica, nuevo nacimiento, regenera y demás cosas. Todo lo hace a través del Espíritu Santo en nosotros. Si usted no tiene el Espíritu Santo, pues no ha nacido de nuevo, no es salvo, no tiene vida eterna, no es un hijo de Dios, nada de eso. El Espíritu Santo, es decir, Dios nos llevó a un punto donde nos dijo, ya te diste cuenta que en tu propia voluntad, que en tus propias fuerzas, en tu propia inteligencia, no puedes encontrar satisfacción humana, no puedes encontrar felicidad, no puedes encontrar paz, no puedes llenar ese vacío. ¿Ya te diste cuenta que todo la riegas y que puras malas decisiones y que puras situaciones conflictivas contigo? Si ya te diste cuenta, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude? Tú le dices sí o no. Sí, ayúdame. ¿Y cuál es la ayuda de Dios? Él mismo. Él mismo quiere vivir su vida en nosotros. Es decir, el trono de tu corazón. En el trono de tu corazón haces un lado al yo, ¿no? A el yo, y dejas entrar a Cristo para que se siente en el centro y Él dirija tu vida. ¿Ya está sucediendo eso en tu vida? ¿O aún luchas con la grosería, los celos, la violencia, ¿qué más? La mentira, el chisme, la queja continua. ¿Sí? ¿O ya Cristo reina en tu corazón? ¿O aún no? ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? Y aún Cristo no reina. ¿Será? ¿O no será? Dios nos ha puesto espíritu humano para relacionarnos con Él. Entonces, un gran ejército de todos esos huesos, un gran ejército. ¿Cuál es la profecía? ¿Cuál es la profecía para Ezequiel? ¿O qué está entendiendo Ezequiel? Ezequiel lo está entendiendo. Sí va a venir un Mesías y Él va a hacer que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo sea derramado y a todo aquel que... No, Ezequiel no está pensando nada de eso. Ezequiel está pensando en su pueblo, en Israel. Israel está como los huesos secos, no tiene oportunidad. Solamente el poder de Dios va a hacer que vuelvan a ser ellos un ejército poderoso, un ejército que tenga la capacidad de poder enfrentar cualquier situación. Dice un ejército grande. Dice el versículo 11, luego me dijo, oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. ¿Quiénes son los huesos? En la casa de Israel. No dice los judíos, no dice los judíos, la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. ¿Cuántas veces te has sentido así? Destruido, fracasado, endeudado, enfermo, incomprendido, incomprendida, llorando continuamente sin encontrar solución a la vida. Y así estaba el pueblo de Israel, perdido, dice, no hay esperanza, sin esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho el Señor Dios: he aquí, oh pueblo mío, yo abriré sus sepulcros, los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. ¿Cómo ven? Estarán hablando de que los muertos resucitarán y que habitarán en esta zona de Israel, en el Medio Oriente. ¿O será algo más espiritual, simbólico? Simbólico, más espiritual. O para los que están vivos, que de ellos va a ser una nación grande. ¿No? Puede ser. No todo está perdido. Dios hace nuevas todas las cosas. Siempre hay una esperanza. ¿Usted cree en Dios? No importa cómo se sienta. Si usted quiere entender y obedecer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, claro que sí se puede. Si usted está desviado, está en pecado, está haciendo cosas incorrectas delante de Dios, Dios les dice, no te preocupes, si tú quieres, yo estoy aquí para ayudarte. Siempre hay una esperanza. Si te sientes triste, si te sientes solo, si te sientes abandonado, si sientes que ya la vida no vale la pena, dice Dios, siempre hay esperanza. Y por último, y sabrán que soy el Señor cuando yo abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros, oh pueblo mío.
Pondré mi espíritu en ustedes. Ahora sí, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo hice, dice el Señor. ¿Pondré qué? Ahora, ¿cuál es la diferencia de la palabra espíritu ya en el versículo 14, Martín? ¿Cuál es la diferencia en la palabra? De que el espíritu es de Dios y el anterior era el espíritu de hombre. Ok, y en la palabra así, literal, la palabra, ¿cuál es la diferencia? Cuando se menciona la primera letra en mayúscula. Correcto. ¿Sale? En el espíritu de hombre es una E minúscula y en el espíritu de Dios es una E mayúscula. Obviamente esto es una situación de interpretación por los expertos cuando se refiere al espíritu humano y cuando se refiere al espíritu de Dios. Y bueno, pues ahí está una profecía. Ya se cumpliría para Israel porque ellos regresaron. ¿Se acuerdan que regresaron? Hay dos libros en la Biblia que nos hablan del regreso. Una es la reconstrucción del templo y otra es la reconstrucción de la ciudad. ¿En qué libro encontramos la reconstrucción del templo? No. Pues sí. ¿No? ¿Que no es Chana? Es Juana. El de la ciudad es de Nehemías. En Esdras y en Nehemías la reconstrucción de la ciudad. Y regresan, pero no todos. Muchos encuentran negocios en la política y se sienten a gusto fuera de su país y allá se quedan. Y unos cuantos regresan, otros van a otros países y demás, pero algunos regresan. Pero ya se cumpliría esta profecía: pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo hice, dice el Señor. ¿Ya se cumpliría? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hemos hablado? Que ¿cuándo se va a cumplir esta profecía? Milenio. ¿Sale? Carol es la única que ha entendido eso. Pero si tienen dudas, con Carol. Sale. ¿Ok? Dios derramará de su espíritu en Israel, así como en nosotros lo hizo. Aún tenemos a un Israel actual, incrédulo, pagano, mundano, pecador. Todavía el Espíritu de Dios no se ve que esté en ellos. Preguntas y comentarios finales. Se nos acabó el tiempo sobre el valle, la visión del valle de los huesos secos, una profecía a Israel, pero una profecía que tiene que ver con nuestras vidas. Comentarios finales, preguntas. ¿Qué entendieron o qué no entendieron? Carol. Yo sí tengo una pregunta, pero es relacionada con el Espíritu Santo. Se supone que cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Correcto. Bueno, entonces cuando vamos a predicar, quien convence a las personas es el Espíritu Santo. Es correcto. Yo he escuchado a varios predicadores que dicen que cuando sea la persecución, cuando sea La tribulación. el arrebatamiento O la gran tribulación. Ajá, que el Espíritu Santo ya no va a estar. Ajá. Pero sí no sé, yo ya lo había platicado con usted, pero como que no quedó muy claro. Es muy claro, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios, todopoderoso, todo lo sabe y en todas partes está Dios. Entonces, cuando alguien dice que cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia al final de los tiempos, también va a ser llevado el Espíritu Santo, ¿quién se lo va a llevar? Si es Dios, si es omnipresente. Entonces ya no estará, dejará de ser Dios. O el planeta Tierra se convertirá en un planeta desolado sin Dios y donde Dios no tiene el control, porque ahí no estará Dios. Entonces no checa que se diga que será quitado el Espíritu Santo de un lugar, porque el Espíritu Santo es y Dios es omnipresente y es una característica, una cualidad que de Dios no puede ser quitada. ¿O sí? ¿Preguntas? Adrián. Yo pienso que, como estuvimos estudiando, Dios a través del tiempo en el milenio va a permitir que su pueblo, Israel, se dé cuenta que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así y es. como lo dice aquí esta promesa,
que en un momento dado Él va a permitir que ellos reinen en todas las naciones y que ellos tengan ese ejército. ¿A dónde dice que reinaron? Bueno, dice que tiene en el versículo 8. Ah, ajá. Bueno, ahí en el 14 también. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo el Señor lo dije. Y dice, ahí no dice. El 8, miré y aquí que subían sobre ellos tendones, carne, pies y tendencia a ellos, pero no había escrito a ellos. Bueno, ¿cuál es la idea? Entiendo, la idea es de que comprendo que en ese tiempo Dios va a cumplir esa promesa en el cual va a permitir que todo su pueblo esté reinando en todo el mundo. ¿Reinando? Reinando con Cristo Jesús. Cristo estará reinando. Cristo reinando, Sí. y Israel junto con él. Israel creyente, sí. Sometido a Cristo, ¿no? El milenio, ¿ah? El milenio, claro, creemos que para eso es el milenio. Para que ellos conozcan de Dios. Para que se entreguen y se arrepientan. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Padre, te damos gracias porque nos permites continuar con este hermoso estudio del profeta Ezequiel, donde hay mucha información. Ayúdanos a distinguir lo que sea de provecho para nosotros y aplicarlo en nuestra vida. Enséñanos a vivir una vida cristiana correcta, que te honre, que dé testimonio a las personas alrededor de que verdaderamente somos tus hijos. Quédate, Señor, con cada uno de nosotros y no permitas que alguien aquí, Señor, tenga dudas de si el Espíritu Santo mora en él, y si no, que en este momento, Padre, tú vengas dando una convicción fuerte de recibir en su corazón la salvación, y que haya arrepentimiento de pecados, y que tu Espíritu Santo venga en este momento, Señor, derramando convicción, derramando fe. Y gracias porque todo eso lo hace tu palabra, lo hace tu Espíritu en nuestra vida. También te rogamos, Señor, que bendigas la buena administración de los diezmos, las ofrendas que mis hermanos traerán, Señor, en esta noche. Bendice el trabajo, bendice la economía, cúbrenos con tu sangre preciosa y no permitas que falte el pan, que falte el alimento en casa. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.